tiene que dar. Ok, listo. Ya estoy grabando. ¿Hay alguna pregunta, inquietud antes de dar inicio? ¿O le damos de una vez inicio? Ok, si van surgiendo por el camino y les vamos. Formalmente damos inicio a la jornada del viernes 27 de agosto de su curso de estadística, en el cual pues entraremos a valorar la construcción de tablas para datos agrupados desde el punto de vista estadístico y conocer cómo es el procesamiento de dicha información que se encontraría de esa manera para reconocerle sus medidas descriptivas, tanto de tendencia central como las de dispersión o variación. Entonces le quitamos aquí calibraje para que nos quede suave. Busquemos compartir pantalla y nos vamos para esta. Ok. Recupero elementos que fueron necesarios pues, construir y que la necesitamos para hoy empalmar lo nuestro. Revisábamos la jornada pasada que en la distribución de frecuencias para datos agrupados por intervalos o por categorías, clases o rangos, pues sencillamente es establecer lo que se da en ese manejo y desde ahí poder verlos dentro de esa estructura de agrupamiento de esos valores. Steven Castro está entrando. Entonces, que se fundamenta, primero, en la práctica ustedes van a encontrar tablas construidas de gran volumen de información. Entonces, el saber interpretarlas, el saber leerlas, pues a partir de saber cómo se construyeron, pues eso genera todos unos entornos de mejor dimensionamiento en su interpretación. Entonces, mencionábamos aquí previamente, yo cierro acá que se me abrió la... Cuando se tiene esa cantidad de datos, llegó Gabriel, abramoslo aquí, el poder analizarlos a menos que se haga uso de herramientas. Aquí sería una herramienta, es la tabla de frecuencia. En sí estamos construyendo tablas de frecuencias para datos agrupados. Distribución de frecuencias está asociado a ese resumen tabular. La frecuencia absoluta F es el conteo físico del número de casos u observaciones que estarían contenidas dentro de la clase o categoría. La frecuencia relativa es esa misma frecuencia absoluta, pero dividida sobre el total de datos y nos va a poder representar en un porcentaje de qué tamaño es la cantidad de información que representaría a cada categoría. Que desde aquí empezamos a dimensionar lo que es el capítulo de probabilidades. Probabilidades va a ser una relación entre el número de casos éxitos que le interesan a usted medir sobre el gran total de casos que se pudiesen presentar dentro de una población o dentro de algún experimento. Cuando estemos allá en probabilidad, les mencionaré, mire, recuerden la frecuencia relativa que al definirla. Si aparece una F mayúscula, es frecuencia acumulada. En las tablas, sea cual fuere, lo que vayan a calcular, media, mediana, moda, varianza, tipo de distribución, desviación, coeficiente de variación, esas expresiones algebraicas deben contener o contendrán estos elementos que pues vamos aquí a recordar o evocar en su manejo. La frecuencia acumulada pues es ir agregándole en la medida que van caminando sobre las diferentes categorías, van acumulando con las que ya trasegaron previamente. Al final se cuenta. Hicimos el proceso, una cantidad de datos, se cuentan los datos, se calcula el rango, hallar el dato mayor y el dato menor, hacer la diferencia y se sugería que se tuvieran ordenados para facilitar su construcción, su lectura. Paso 3, pues entraban a definir en cuántos grupos o categorías iban a organizar los datos y socializamos ahí 3 escenarios. El sencillo, básico, sacarle la raíz cuadrada al número de datos y te puede ir direccionando esa cantidad de elementos. O apliquen la expresión de Sturgis, el 1 más 3,32 logaritmo en base 10 del número de datos, y se ve que puede darle una menor cantidad frente al primero que son 11, aquí podríamos tener 8 o tendríamos 8.
tiene ciertas ventajas la de Sturges, y les decía, pues es mucho más ingenieril porque no, ahí metió un logaritmo, y eso da una mayor capacidad de... Más que eso es, hace una corrección. Cuando son muchos datos, se sugiere trabajar el de Sturges, y cuando son pocos, está bien que se trate con la idea. Que para el día del parcial o les entrego ya la tabla hecha o se les da unos datos para que construyan la tabla y tendrían libertad de aplicar cualquiera de esas expresiones. O a veces, y profe, pero entonces usted para calificar le van a salir unos con un tamaño extra de grupos, otros con otro. O a veces dice que utilizando datos tabla, datos agrupados de tantas categorías, les da uno ya el número de categorías. Pero es bueno tener ya esta estructura para que en la práctica sepan que no es capricho de decir en cuántos grupos, sino que hay unos elementos que le marcan esos alineamientos. Mencionamos también otro escenario que se pueden encontrar en los libros. Si sus datos oscilan entre esto menos de 50, pues muevas entre 5 y 7. Si tiene entre 50 y 100 datos, 8 o 10 intervalos, de 100 a 250, entonces 14 y más de 250. A más de 250 entre 15 y 20, que no es muy recomendable tener tampoco muchas categorías porque se vuelve muy extenso si están ustedes interpretando, si en una pregunta Arma preguntó las edades de unos encuestados y hace la tabla y la hace con 15 intervalos, tiene que hacer un gráfico de 15 categorías, un diagrama pastel de 15 porciones, un histograma de 15 paralelepípedos y se vuelve dispendioso también ese proceso. Pero tener algún elemento. Si ya ven que hay una tabla hecha, que usted dice, mire, esta tabla que está en este libro, o en este artículo, o en esta investigación, hay 2000 y pico de datos recolectados y apenas está representada en 10 categorías, como que no aplica ninguna de las fórmulas que se dieron. Correcto, esa fue la estructura que se da, pues sencillamente se dan lineamientos para que tengan ese elemento. El paso 4, calculen la amplitud, que se llama C para nuestras fórmulas futuras, es el recorrido que tendría cada categoría, de qué tamaño sería el rango de las categorías, llamémoslo de esa forma. Y resultará de que divida el rango sobre el número de categorías. Es como decir, cuando veíamos muestreo sistemático, sí, en 100 kilómetros se van a colocar K igual 5 puntos de control de verificación de velocidad por medio electrónico. ¿A qué distancia equidistante se deben colocar? Entonces, 100 sobre 5, pues nos daría 20. Cada 20 kilómetros se tendría un punto de un radar de control electrónico para verificar velocidad. Eso es lo que están haciendo acá. De todo el recorrido que te deja el rango, ¿cuántos grupillos va a incorporar en ese recorrido? ¿Cuántas tajadas de ese rango vas a construir? Pues, ¿y de qué tamaño quedarían las distancias entre cada uno de esos puntos? Eso es lo que se llama la amplitud. Entonces dividen el rango sobre la categoría, nos da 876 y se sugiere redondearlo en número entero cuando se tenga que ver mucho más uniforme la distribución. También revisamos, bueno, ya tienes el rango, la amplitud, obtenga los límites de cada clase de intervalo. Entonces se sugiere, no se sugiere, debe quedarle en el primer intervalo el dato menor de todos los valores que está organizando. Y en la última categoría debe asegurarse en que quede el dato mayor. Entonces aquí sugeríamos, arráncalo desde 0, porque el dato menor es un 0 algo, 0,41, hasta 9. Hicimos el análisis, profe, ¿por qué va hasta 9 si la amplitud? Pues coja un límite inferior y sume la amplitud, pero déjelo abierto porque si no estarían tomando 10. Si cierras aquí por la derecha que el 9 quede incluido en esta categoría, estaríamos diciendo que ya no es de 9 la amplitud, sino de 10. El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí hay 10. Entonces se deja abierto y se incluye en la siguiente. Con ese escenario, entonces, explicábamos aquí cómo nos quedaba de 0 a 9. El 9 no lo incluye en la primera, lo atrapa en la segunda. O sea, este 9 no pertenece
a esa categoría, por lo tanto, la siguiente categoría le inicia con esa cantidad. Y le va sumando periódicamente la amplitud. Algo similar que se hizo en sistemático, ir sumando la constante sistemática para que vaya teniendo ahí como esos puntos de distanciamiento equidistantes. Y así cuando arman la tabla, la llevan y deben asegurarse que dentro del último rango de valores, que es la última categoría, allá esté incluido, no necesariamente tiene que ser el último dato de la última categoría, el dato mayor. Entonces quede incluido el dato mayor. La última categoría es entre 90 y 99. Si chequean el dato mayor, es, aquí está, 9678. Se me escapa yo esto. ¿Para dónde me fui? ¿Para dónde me fui? Aquí está. 9678. Entonces ahí en ese recorrido de 90 a 99 está el 9678. Con eso cumple. Si cambiáramos el número de categorías, en vez de decir 11, como lo simulamos acá, decir las 8, les va a quedar que es una amplitud más amplia, entonces hace que se comprima la cantidad de observaciones en cuanto a los intervalos. Se mueve de 11 a 8. Y debe darles que también en la última categoría pertenezcan a ese dato mayor. Háganla, practíquenlo solamente, de ver cómo sería si cambiáramos acá, en vez de dividir sobre 11, dividiéramos según Sturges con 8. Tendríamos una amplitud de 96.37 dividido entre 8, y eso les daría esa amplitud. Y empiezan con el dato mayor, le suman esa amplitud y debe ser consistente el cumplimiento de que en la última categoría les queda apareciendo 8. Que ya armadas esas categorías, bueno, aquí tendrían, mire, cuando usted chequea los límites inferiores de cada categoría, va saltando cada vez que se encuentra con uno inmediatamente siguiente, va pegando saltos iguales a la amplitud. 0 más 9, 9, 9 más 9, 18, 18 más 9, 27 y así sucesivamente. Por el límite superior también pinta punto de 9 más 9, 18 más 18 más 9, 27, 36 más 9, 45 y así sucesivamente. Es una forma de verificar que quedan alineados para ese caso. El paso sexto, ya teniendo las categorías, entonces se dijo, entren ahora y busquen a los datos que estén comprendidos entre 0 y 9, sin incluir el 9, porque él va a ser atrapado en la segunda categoría. Entonces aquí fuimos y miramos allá cuántos van entre 0 y 9, el 041, el 334, 404, 446, 0 y 9, sin incluir el 9, entonces llegaron hasta el 846. 1, 2, 3, 4, 5. Se contabilizan y les queda aquí 5 palitos cada dático y al final lo que le interesa es esta columna del 5. Esa es la frecuencia absoluta. Recuerda que mencionábamos dentro de la notación, frecuencia absoluta hace referencia a cuántos números o observaciones tienen derecho a caer o a estar o a permanecer o a vivir dentro de ese rango de valores. 5. Y así se haría con todos y cada uno de ellos para la categoría 2.9, para la categoría 3.6. Son mutuamente excluyentes. Ninguno de los valores de su tabla, de su CN igual a 130 datos, puede pertenecer a más de un grupo. O están en una categoría o están en otra. Y la forma de chequear que se ha hecho correcto ese proceso es que al sumar la sumatoria, aquí por la derecha, de las frecuencias del número de casos que se tienen dentro de las lecturas, debe sumarle 130, en este caso el total de los datos que están en la muestra. También aprovechamos esta estructura para que fueran desde aquí conociendo lo que se llama una hoja de registro, que pueden utilizar en cursos de métodos y tiempos, de control estadístico de la calidad, donde se van construyendo agrupamientos según tipos de fallas o errores. Se van dejando registros y esto es lo que queda. Si ustedes inclinan la cabeza, la colocan sobre su hombro derecho,
Lo que están viendo ahí es lo que se llama en estadística el histograma, que también lo podemos construir. Ahí quedó como tiene cara de ser simétrico, ¿verdad? Por pocos casos entre 0 y 9. La mayoría de casos se están concentrando en el intervalo 6 con una frecuencia de 28. Y en la medida que vamos incrementando van cayendo a la derecha. Ahí quedó con barras horizontales. O sea, eso lo percibe bien es cuando les encojo acá para que lo vean la integral. Inclinen la cabeza a la derecha y ven el gráfico y están viendo ahí como esa curva que por allá en medida estaba simétrica. Tiene esa estructura. Desde ahí donde empiezan a nacer. Y esto es lo que van a llamar en control de calidad una estratificación. Cuando vimos muestreo estratificado, en la parte teórica es eso, sacar categorías, grupos, clases y ver cuántos quedan ahí o cuántos están cayendo, con el propósito de indagar dónde se concentran las observaciones, donde se presentan los casos de mayor volumen, etc. Y que cuando tengan esa tabla, esa es la que se llamaría la sencilla, la básica. Por una columna pueden llamar número de categorías o de una vez lanzan el intervalo y al frente la frecuencia. Y a partir de tener ya esa estructura básica es que pueden empezar a hacer los cálculos, determinar las estadísticas descriptivas. ¿Cuáles van a ser? Pues las que pudimos repasar en jornada pasada o las que ya construimos en jornadas pasadas de los promedios, las varianzas, las desviaciones estándar. Entonces, si llegasen a tener una tabla o les entregan una tabla ya conformada y les piden medidas descriptivas, lo que hay que hacer es este proceso. Medidas de tendencia central y dispersión para datos agrupados. Aquí les da una fórmula, ya la teníamos, miremosla acá. Entonces, si quieren hallarle el promedio a un grupo de datos que están en tabla, pues se menciona la media de grupos, la media agrupada, será la sumatoria de la frecuencia absoluta, la F, por el M, un M, que ya les defino, dividido sobre la cantidad de datos. Ven que cuando sacan promedio siempre se va a dividir sobre la cantidad de datos, así tenga 10, 11, 12 grupos, porque dentro de esos grupos incluya todos los datos, donde la F, frecuencia o número de observaciones en cada clase o intervalo, que es la que nos quedaba ya del conteo físico de las observaciones para cada categoría. La M se llama, es el punto medio de clase o intervalo. Se determina como el valor medio entre los límites de clase. O sea, qué dato o qué valor hace que me divida de una manera casi que simétrica los valores que podrían estar dentro del rango. Entonces, buscar como lo llaman marca de clase en algunos textos o punto medio de la clase o de la categoría. Y el n, pues ya sabemos que es el tamaño de la muestra o la suma de toda la frecuencia. Entonces, que para materializar esa operacionalidad, habíamos dado aquí una tabla que ya tiene un buen grado de avance, aprovechando lo que la tenemos ya avanzada. En la práctica, en el parcial le pueden dar las dos primeras columnas y listo, ya, no hay más información. Dicen, dada la siguiente tabla de datos agrupados, podría uno decirles, determine el tipo de distribución de los datos. Entonces, si queremos hallar tipo de distribución, debemos calcular la media, la mediana, la moda, y mirar si las tres medidas tienden a ser cercanas o similares, distribución simétrica. Si al calcularle la media le da mayor que las otras dos, asimétrica positiva o sesgada a la derecha, la media se va para la derecha, o si le da que el promedio es menor que la mediana y la moda, pues concluirían ahí asimétrica negativa. Pero ya teniendo las dos columnas, la de pasajeros y la frecuencia que están dadas, ya permitiría hacer esos cálculos. Como leen la tabla, tenemos ¿cuántas categorías? 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. Están oscilando. Asumimos aquí que el dato menor es 50 y hay un dato pues, que podría ser el 109, que estaría dentro de este rango. Aquí ya le entregaron Armalata. Profe, ¿y cómo llegaron a esa tablita? Muy similar a lo que construimos previamente. Y tenemos acá
50 datos. El total, la sumatoria de las frecuencias aquí estos días les da el número de datos, 50. Aquí no se dejó coger el 50. Entonces, 50 días. Significa, este es el reporte, uno podría simular ahí un real, este es el reporte de la movilidad de pasajeros que se han subido o se han bajado en la estación de Cañaveral, que vienen de pie de cuesta, un ejemplo. Que en los últimos 50 días, que en 3 días hubo entre 50 y 59 pasajeros, estuvieron bajando ahí en una franja de tiempo, toca colocarle por ahí entre las 6 y las 8 de la mañana, que puede tener cierto margen de hora pico. Que en 7 de los días se movilizaron entre 60 y 69. Profe, ¿y usted por qué incluye el límite superior? Buena pregunta. Miren, el límite superior es 59 y el inferior del siguiente es 60. Significa que en este escenario el límite superior está contenido dentro de la categoría. Porque no lo ves 59 finalizando primero y 59 abriendo el segundo. Allá podría dejar allá arriba, podría decir de 50 a 60. Y es lo mismo. Usted mira, el 60 estás aquí abajo, significa que aquí no lo incluyo. Entonces está abierto por la derecha, no lo incluimos, lo estás atrapando en la siguiente. Tal como está, es equivalente a mencionar, ya llegaba hasta 59. Y de ahí van a determinar la amplitud. 50 a 59, ¿cuántos números hay entre el 50 incluyendo el 59? Entonces alguien dice, espere, profe, voy a contar los dedos. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Profe, hay 10. Esa es su amplitud. Son 10. Profe, yo la estaba ya deduciendo de que del 50 al 60 son 10, del 60 al 70, 10, al 80, 10. Correcto, muy bien, ya lo obtuvo de esa manera. O aquí por la derecha, 59 más 10, 69, 69 más 10, 79. Entonces la amplitud es de 10. A veces lo coloco, uno dice ahí, uy, profe, yo coloqué de amplitud 9 porque de 50 a 59 es 9. ¿Está seguro de que hay 9? Sí, profe, vea, de 50 a 59 menos 50, pues me da 9. Pero tenga presente que hay valores que están incluidos, o sea, el 59 pertenece a ese grupo. Uy, sí, profe, son 10. Baja mucho ahí. Entonces, tener cuidado o presente ese proceso. Entonces, la amplitud es de 10. ¿Le piden la media? Entonces, sencillamente, aquí traemos nuevamente la formulita. Necesitamos hacer el producto entre la frecuencia absoluta, que ya la tienen, que es esta columna. Esta que tienes acá es la F. Necesitamos entonces ahora la marca de clase. La marca de clase es el punto medio que se obtiene de promediar los dos límites que pertenezcan a la categoría. Súmate 50 más 59, porque el 59 está ahí, sería 109. Dividido entre 2, te da el 54,5. Recuerda que lo dije, que pertenezcan a la categoría. Si yo lo hiciera acá, hasta 60, 50 más 60 me da 110. Dividido entre 2, 55. Hay un cambio de 0.5, pero, bueno, ¿y qué vas a hacer entonces? El 60 quedó arriba y acá abajo vuelve y lo incluye. Si aquí está abierto por la derecha, significa que promedie el que pertenece antes del 60, sería el 59. Son los límites que están presentes dentro de esa categoría. Entonces obtendrías ese punto, ese es el punto medio, ese es el punto medio. Si hace el mismo escenario de coger el límite para la categoría 260 más 69, nos daría 111.
¿Cuánto da eso? 129. Si dividen 129 entre 2, les lanza este resultado, 64,5. Y usted dice, uy, profe, eso sale largo sacar el problema. No, 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 no. Saque correctamente la primera marca de clase, que es el 54,5, asegurándose que lo ha hecho bien. Y desde ahí entonces empiece a sumarle periódicamente la amplitud. Si sabemos que la amplitud es de 10, entonces diría 54,5 más 10, 64,5 más 10, 74,5. Y así sucesivamente hasta que llegue al otro. Y debe funcionar, miren, 94,5 por 2 debe darle igual a la suma de 100 más 109. Esa es la que se llama la marca de clase. Ese va a ser el numerador. Entonces ahora haga el producto entre esa frecuencia por esa marca de clase. En sí, la marca de clase lo que está diciendo es, por ejemplo, en la primera, mire, yo vengo a representar, mi valor de 54,5 viene a representar a 3 que están allá dentro de esa categoría. De cuenta que es casi como un promedio tentativo, ¿no? Porque no sabemos en sí cómo son los valores dentro de, como si tuviéramos el rango y sacáramos el punto medio de ese rango, pues en sí, esa categoría. Entonces, allá adentro están 3 que se parecen al 54,5. Por ejemplo, aquí esta categoría. Allá adentro hay 18 que se representan en resumen con este 74,5. Entonces, hacen el producto de la columna 2 por la columna 3, que ya lo tenemos acá, F por M. 3 por 54,5, 7. Eso ustedes son muy hábiles, en una hoja de Excel sacan esto rapidito y lo vamos a... Uno lo trae así diagramado y permitirlo paso a paso construyendo para que ya su sabiduría y conocimiento la puede traer. Es más, en el día del parcial, si toca hacer esta tabla, pues te la monta ya en Excel. Ese día que edición se hará en Teams, será virtual. Si alguien quiere hacerlo presencial en el salón, pues me avisa para traer el tema y traerle unas 10 hojas de papel cuadriculado y me avisan si para... O me dicen, no, profe, yo no voy para yo quedarme en la oficina o en la casa coordinándoles, que se hará en Teams. Y se les dirá, vea, subir un archivo en Excel o en Word o a mano y con la solución del parcial. Entonces puede que un punto salga todo por Excel, otro puede salir de un archivito de Word, completar algo, hacer algún análisis. Otro puede que toque hacerlo a mano. Sí, entonces tienen plena libertad de eso. Entonces ahí tendría, aquí están los productos, verifican esto, hoy termino esta parte, la subiré al sistema, al parcial es hasta este tema. Si no alcanzo a terminarlo hoy, lo terminaría el miércoles, pero ya desde hoy van a fijar sus resultados. Entonces, esta sumatoria de la F por M, de la frecuencia por la marca de clase, en mis resultados tengo 3,935. Ese va a ser el numerador, el cual lo vas a dividir sobre la cantidad de datos. Ahí quedaron señalados los dos. Y ahí es donde sacas el promedio. 3,935 dividido en 350 les ha dado 78,7 pasajeros por día. Significa que en promedio, en esos 50 días, se han movilizado o se han subido en una estación, en un portal, o han descendido en ese portal entre las 6 y las 8 de la mañana, un promedio de 78,7 pasajeros el día, por día. Por franja de tiempo, por día, lo tengo por día. Aquí cuando tengan esta respuesta, pueden redondearla. Profe, es una variable cuantitativa, es contable. Pueden decir 79 pasajeros, está bien. Posiblemente la vamos a dejar así porque la media va a entrar a ser capturada cuando estén sacando la varianza de la desviación estándar. Si la redondeamos acá, puede que nos dé una desfase. Siempre que den respuestas de promedios, cuelguen en las unidades. Entonces ahí usted podía interpretar, mire, tal como dije,
Se establece que en el estudio que se está adelantando, en el cual se están observando el número de personas que desembarcan en un portal de una estación de metrolínea, se encontró que entre las 6 y las 8 de la mañana, un promedio de 78.7 pasajeros por día de esa franja. Eso cuando les diga interpreten, o sea, no vayan a dejar la respuesta, profe, tengo la media, 78.7. Y el profe le escribe por ahí una I, les escribe por ahí, escribe, aquí lo escribo, aparece una I al lado con un interrogante. Y, profe, ¿qué significa la I con el interrogante? No, pues, está incompleto, no, que está insuficiente, no. Le faltó interpretar. ¿Y dónde dice interpretar? Ahí en el enunciado dice, ay, mira, uy, sí, pero ¿y qué es interpretar? Ya lo acabé de decir. Diga qué significa ese valor, atrápelo, inclúyalo dentro del contexto del planteamiento del ejercicio, del problema. Mencione ahí a quién está observando, en qué franja de tiempo, en qué empresa, en qué portal, si esa fuera la situación. Si son clientes que llegan a ser atendidos en un banco, que en promedio en el banco entre la jornada de la mañana de 8 a 12, en promedio se atienden en las cajas de la entidad entre 79 personas por la franja de tiempo. Eso es interpretar. No dejen el dato frío, no lo dejen solo, eso se ve muy triste. Un valor en estadística y que no se le cuelgue qué será lo que es ese valor. Y generalmente eso no lo saca un software. Le toca a ustedes como analistas de datos, pues, darlos en los términos técnicos del problema. Media o promedio, aquí ya la tenía, 79 pasajeros. Ese sería como... ¿Cómo sacan la mediana? ¿Cómo van a sacar la mediana? Lo primero que tienen que hacer es identifiquen el intervalo, el rango, la clase, la categoría, donde se encuentra la mediana. En algunos documentos van a encontrar diciendo, primer paso, identifique el intervalo mediano. No lo incluyo así porque puede generar confusión. El intervalo mediano, profe, es el intervalo que está en la mitad. Muestra a ver aquí cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, profe, el de la mitad está es entre el 3 y el 4. ¿Cuál de ellos es? El intervalo mediano es el que contiene la mediana. ¿Cómo lo van a identificar? Primero se identifica la clase o el intervalo donde se encuentra la mediana. ¿Cómo lo identifican? Aquel que tenga una frecuencia mayúscula. Esta frecuencia es, con su permiso de autorización, yo ya sé cuál es, pero para que la vean, eso es lo que hicimos de repasito cuando iniciamos. ¿Dónde será Pastor? ¿Dónde será Belén? El hombre cuadro. ¿Qué se hizo? Es esta, mírala. Uy, sí, profe, la frecuencia acumulada. ¿Cómo se obtiene, profe? Vamos a mirar cómo se obtiene la acumulada. Vámonos para la tabla. Y ya, posiblemente ya lo hubiesen capturado. Aquí está. Aquí está la acumulada. Aquí a la derecha la ves. La resalto. Pongamos el verde. Entonces, decíamos, mire, la acumulada es que en la medida que vayas bajando por las categorías, vas mirando la frecuencia y la vas uniendo. Nos ubicamos en la primera categoría, entre 50 y 59 tenemos 3 datos. Por eso ves que aquí en esa primera categoría acumulaste 3. Ya. Te bajas para la segunda categoría. Allá, ¿cuántos hay? Mire, hay 7. Una frecuencia de 7. Entonces sumas el que trae 7, perdón, el 3 más el 7 que encuentras en la 2 y eso te suma 10. Y ya. Mire, traigo en mi memoria 10, una frecuencia de 10. Cuénteme cuántas hay en la categoría 3. Mire, allá encontramos 18. Unamos los 10 más el 18, aquí está el 28. Voy a hacerlo todo para que quede. Llevamos 28, vámonos para la categoría 4. ¿Cuántos hay allá? 12, súmelos con los que trae 28 y 12, te nació este 40. Nos vamos para la categoría 5.
hay acumulados 40. ¿Cuántos se encontraron en la categoría 5? 8. Intégrelos con los 40. Por eso te da aquí 48. Y finalmente traemos acumulados 48 y en la categoría 2, en la última categoría encontramos 2, lo sumamos, mire, quedó el grupo de 50. Significa que cuando hagan ese proceso por frecuencia acumulada, al final, el último valor que tienes aquí abajo debe ser igual a la cantidad de datos. Y eso es como que una marcha, las marchas. Empezamos nosotros 3, y más adelante nos encontramos con 7, entonces ya vamos 10. Seguimos avanzando, por el camino se nos adhieren otros 18, entonces ya vamos en 28. Vamos por la 27 camino a la UIS. De los 28 encontramos 12 por el camino, en tal portal, en tal esquina que pusieron 40, llevamos 40 reunidos. Aquí por el camino ya llegando a la UIS otros 8, 48. Y en la UIS habían 2 esperándonos con la olla comunal, 50. Ahí está el grupo de 50. O cuando van recogiendo los trabajadores de una empresa que son 50 y tienen ruta de buses, entonces dicen, en tal parte hago parada, en la primera parada hay 3, en la segunda parada 7, entonces ya el bus va con 10, encontré en la tercera parada 18, 28, hasta que al final completó el cupo y se va a 50. Esa es la acumulada. Esa es la que les va a servir para hallar la mediana. ¿Cómo la van a capturar? Recuerden que la mediana es el 50% de los datos. Aquí revoquémoslo. Si no lo ven escrito, a veces no le creen al profe. ¿Cómo lo van a encontrar? Que la frecuencia absoluta, allá en la acumulada, la F absoluta acumulada, sea mayor o igual que la mitad de los datos. Hay que ir a buscar en esa. Pongámosle aquí el amarillo. Amarillo que perdió ayer con el Santa Fe. Es ¿dónde va a estar el intervalo mediano? Va a ser en aquella categoría donde la frecuencia absoluta sea igual. Si no está igual, entonces el inmediatamente mayor a la mitad de los datos. Como son 50 datos, la mitad de los datos son 25. Vámonos para la columna acumuladas y busquemos dónde está el 25. Si no está, tomamos inmediatamente mayor. Mire, el 3 no aplica, el 10 no aplica, el 25 no está, esta es el 28. Este 28, ahí sería, bueno, ahí, el intervalo mediano corresponde a la categoría entre 70 y 79. Voy a colocarle aquí el grisecito. Pongámosle en estos dos. Sobre esa franja se va a estar moviendo. ¿Por qué? Porque ahí estamos en ese recorrido después entre el 10 y el 28, más bien. En el salto que pegas de la acumulada de 10 hasta el 28, ahí completó el medio cupo del bus. Por ejemplo, si vamos viajando, en el salto del punto de estación, donde nos reunimos 10, cuando nos encontramos a los otros 18, ahí completamos la mitad de los 50. Entonces, este se llamará el intervalo mediano. Que vaya a la izquierda, voy a llamarlo así. Y mediano. Y el intervalo mediano. Ahí está. Metí aquí, esto está muy grande. Espérate, no se estresen, que el que se estresa es el profe. Pongámoslo más chico arriba. Listo, aquí hoy. Esa es la categoría mediana y de intervalo mediano. Y después que lo tengan identificado, aplican la siguiente formulilla. Pura fórmula, mira. En este caso, es la clase de 70-79. Ahí está súper. Con punto central de clase 74.5. Atrapas esa información. Y aplica la siguiente fórmula. La mediana, aquí la estamos llamando X tracillo, entonces usted recuerda que el profe la llamó ME. Van a coger el LMD, este que tenemos acá. Miremos a ver, aquí abajo aparece la nomenclatura de todos ellos. Aquí está. ¿Qué significa el LMD? Es el límite inferior de la clase de la mediana, cuya frecuencia es mayor o igual que la mitad de los datos. O sea, ya lo hemos dicho. Entonces, vas y miras en qué categoría cayó el intervalo mediano. Aquí está. Límite inferior, 70.
por eso es 70. Y aquí lo va reemplazando. Más este corchete o paréntesis, que representa n medios. N sabes que es 50, dividido entre 2, aquí vamos, sería 25, menos F. Profe, ¿qué es esta F? Miremosla, aquí está definida. F es la frecuencia absoluta acumulada que está antes de la clase mediana. Como usted identificó una frecuencia acumulada que representa la mediana, la que está antes, vámonos para allá. Esta es la frecuencia del intervalo mediano, 28. La que está antes corresponderá a este 10. O sea, la premediana acumulada, la antes. Si fuera la post, sería hasta 40. Entonces, el valor inmediatamente anterior de la frecuencia absoluta acumulada a la de la frecuencia de la mediana acumulada. Entonces, esa salió en 10, aquí está. Y la FMD está asociada a la frecuencia absoluta de la mediana, la sencillita, la de sin acumular. De todas maneras, escribámoslo para que me crean. Es la FMD, es la frecuencia de la clase de la mediana. Ve que no habla nada de acumulado ahí. Se puede ir para la tabla. Deja la trapa de acá. La que está aquí, la F del intervalo este 18. Listo. Ya tienes ahí las componentes de esa expresión y resuelves. El resto ya es, falta aquí la C, falta una C. Esta C que queda aquí multiplicando. Esa ya saben que es la amplitud. C. Multiplican por 10. Aquí está el 10. Teniendo ya esta relación, de aquí para adelante es pura carpintería. Me acuerdo de mi profesor de cálculo que le decía, pura carpintería. Que ayer uno se partía por la carpintería. Resuelva primero este cociente, 50 medios menos 10 dividido entre 18, sume, multiplique por 10 y al final suma 70. Cuando encuentren la mediana, como en este caso que les está dando 78.33 pasajeros por día, esto sí se va a coger aquí, por día, deben asegurarse que esta respuesta que están teniendo acá, ese valor de 78.33 debe estar incluido en el rango de valores que está en el intervalo mediano. Si recuerdan, el intervalo mediano se mueve entre 70 a 79. Entonces, cuando saquen la respuesta de la mediana, debe ser uno que esté comprendiendo ese rango. Correcto, aquí nos pueden felicitar porque está 78, 73, pertenece al intervalo. Que no le vaya a dar menos de 70 porque está saliendo del intervalo. Que no le vaya a dar más de 79 porque estaría quedando por fuera del intervalo. Lo mismo en la media, para reforzar eso. Cuando allá esté la media, que aquí nos quedó 79, ahí sí no puede decir en qué categoría cae, no. Lo único que tienes que mirar es que el resultado, la respuesta del promedio, sea un valor que esté comprendido entre el dato menor de la tabla y el dato mayor de la tabla. El dato menor de tabla es 50. El dato mayor es 109. No les puede dar un promedio menor al 50 ni mayor al 109. No estaríamos saliendo de las medidas. Recuerden que estas medidas, mediana, moda y la misma promedio, tienden a localizarse o ubicarse hacia el centro de los datos ordenados. No necesariamente tienen que caer exactamente allá. Entonces, 79, correcto, estamos bien. Estamos dentro de 50 y 109. La mediana
está dentro de la categoría, pero pertenece al recorrido entre 70 a 79. Eso es también para que siempre que encuentren un resultado estadístico, una medida de resumen, chequen a ver si es consistente con lo que están haciendo. Estoy buscando un valor que está comprendido entre 70 y 79. ¿Y por qué? No, porque ese es el intervalo que contiene la mediana. Bueno, me va a dar un valor entre 70 y 79, ¿correcto? Encontró el 78,83. Y ahí lo interpretan tal como lo aprendimos o lo evocamos, que aproximadamente el 50% de los días observados o monitoreados, el número de pasajeros que se movieron es menor a 78 pasajeros. Y el otro 50% de los días, el número de pasajeros fue mayor a 78. Eso es lo que interpreta la mediana. Entonces, ahí van reconociendo los ítems que son claves y fundamentales en la construcción de estos resúmenes. La moda, ¿cómo le capturamos la moda? Ya explicamos el intervalo, aquí está la respuesta a la mediana. Entonces, si quieres la moda, profe, es donde más pasajeros se movieron. ¿En qué intervalo es donde está la moda? Viene la moda. Se perdió porque está tan abajo, vamos a subirla. Listo. ¿Cómo capturan o atrapan la moda de datos agrupados? Primero, lo que hacen es halle la categoría o la clase que tenga la frecuencia más alta. ¿Cómo así, profe? Así es consistente, porque en la definición base que ya tenemos, la moda es aquella valor de variable que aparece más veces, que tenga una mayor frecuencia. Entonces, aquí en primera instancia uno podría decir, primero se halla la clase, voy a colocarle aquí, la clase modal, que es la que tenga, que corresponde más bien. Primero se halla la clase modal, que es la que corresponde con la que tenga. Bueno, no me quedo como quería, pero ustedes lo interpretan, que es la que tenga la frecuencia más alta. Primero se halla la clase modal, que es la que corresponde a la que tenga, más bien. A la que tenga. Que tenga la frecuencia más alta. Sobre se corresponde. Profe, no ha almorzado, estarán diciendo. O sea, primero se halla la clase modal, que es la que tiene, más bien, que es la que tiene. Que es la que tiene, ya, la redundancia ahí. Como el profe repite todo, entonces aquí también escribe. Que es la que tiene, todo lo que me abrevia y qué maravilla. Que es la que tiene la frecuencia más alta en frecuencia más alta. Punto y coma. Pongámosle aquí un descansito así. Ya. En este caso, la clase de 70, bueno, aquí ya dije, pero vamos a mirarlo en la tabla. Se van a la tabla y busquen aquella que tenga una. Se van a esta primera columna. ¿Cuál es la frecuencia más alta? Está el 3, 7, 18, 12 y 8 y 2. La más alta aquí está marcada. Este sería el intervalo modal. Voy a llamarlo ahí al ladito, modal. Salió acá esta parte. Aquí del corredor. Perfecto, el 18. Significa que cuando capture el valor de la moda, debe salir de un valor que está entre 70 y 70. Profe, coincidió la mediana con la moda. Puede que esté en otro intervalo o que coincida con el de la mediana o con otra categoría. Sencillamente aquí estamos aplicando la fundamentación, el concepto de lo que estaríamos teniendo para esa estructura o ese caso. Y al igual que en las fórmulas pasadas, nos empezamos a mover con valores que están dentro de ese intervalo o alrededor del mismo. Entonces ya encontraron el intervalo modal, que está en 70 a 79. Y apliquen esta fórmula. La moda LMO será el límite inferior de la clase modal con la frecuencia más alta.
Aquí la clase modal es la que tiene la frecuencia más alta, en ese caso es 70, el LNO, límite inferior. Y aquí encuentran estas de las fórmulas extensas. A veces en los libros dicen, profe, ¿por qué nos complicamos la vida ahí con la moda? Si usted acaba de decir que la marca de clase es el que sale a representar a todos ellos, entonces ¿por qué no decimos que la moda más bien es 74.5? Sí, tienes razón. En algunos libros van a encontrar que la moda está asociada a... Listo. Entonces van a encontrar que la moda es el 74.5, porque ese valor es el que sale a representar a los 18. Si lo encuentran en un libro, el autor propone eso. Pero se establece también esta expresión que tiene como cierto equilibrio frente a en sí lo que está midiendo. Entonces le dan esta relación entre un DA y un DB. ¿Qué significa DA? Es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase premodal. ¿Qué es la premodal? La que está antes de la moda. Ahí no hay que hacer tampoco. Esta es la modal. Esta que tenemos aquí será la premodal. Premodal. Vamos a echar este para atrás. Listo. 7. Y de una vez, aquí también vamos a necesitar la posmodal, que sería la que está después de la moda, posmodal. Se empieza a mover alrededor de dicho valor. Nuevamente, intervalo modal que tiene la mayor frecuencia. La frecuencia absoluta premodal, la que está antes de la modal, y la posmodal, lógicamente, la que está después. Y sobre esos valores se empieza a ir completando lo que le piden acá. Entonces, de A, la modal menos la anterior, premodal, 18 menos 7, 11. Necesita DB, es la de la clase modal y la posmodal, es la diferencia. Recuerden que si tenemos la frecuencia mayor, la que está antes debe ser menor. Y la que está después también es menor, porque entonces no tendría razón de decir esta es la modal cuando alrededor de ella hay otra que es más grande. Entonces siempre esas diferencias van a salir positivas. Entonces en la posmodal, 18 menos 16 le da el 6. Menos 12 le da 6. Y C es el intervalo de la clase modal. 80 menos 70 tendríamos 10, ahí tendríamos la amplitud. Y reemplazas, y de ahí para adelante es pura carpintería. Premodal, la modal 18, la que está antes del 18, 7. La posmodal 18 menos la posmodal que es 12, y aquí vuelve y engancha. Modal menos premodal. Multiplican por la amplitud y le quedó el 76.47 pasajeros por día. Asegúrense que este 76 esté en el recorrido del intervalo modal. Su intervalo modal es 70 a 79. Y la respuesta, 76.47. Y cuando usted ve eso, se alegra. Si quiere abrazarse, se abraza. Se felicita. Nos ha quedado bien. Que la moda no se salga de ese rango, que no va a ser menor de 70 ni mayor a 79. Significa que es consistente o hay consistencia en lo que se está buscando o narrando o lo que en sí significa el resultado. Uy, profe, pero ese 76.47 no está dentro de los datos. Vamos a ver, alguien me preguntó eso una vez, 76.47. Ah, no, pues que no tengo los datos acá. No, ya está otra tabla, correcto. O sea, puede que no coincida, pero es un referente. Y lo que está diciendo es que hacia ese punto se están concentrando más los datos. 76. Aquí lo puede redondear como somos contables. Esto alcanza a decir que es 77, sí, porque somos números enteros. O lo bajamos a 76 porque es número de personas, es una variable aleatoria discreta, número de pasajeros. Ya que el valor no tiene esta consideración, ese sería el resultado. ¿Correcto ahí?
Oiga, se me perdió aquí el tipo de distribución. Esta es la fecha de pase. Ve, se me borró acá. Entonces, teniendo ya las tres medidas, media, mediana y moda, podemos decir qué tipo de distribución tenemos. Decía que era la única pregunta. Ve, tal vez descargué la otra presentación, ya ahí la tenía ya estructuradita, venía ya con los datos. Entonces calculemos es decir, digamos qué tipo de distribución, coloquémoslo acá. Tipo de distribución de los datos. Distribución de los datos. En este caso, el número de pasajeros. Esa podría ser la única pregunta. Vamos a colocarla aquí. Entonces, para llegar y decir tipo de distribución de los datos, pues hay que calcular la media, la mediana y la moda y aplicar ese conceptico que vimos por allá. Permítame, lo vamos bajando por acá. Aquí tenemos, voy a tomar los 78.7, como nos dio. Y ahora lo redondeamos, 78.7 por la media. 78.7. No le coloco las unidades que ya la tenemos ahí. Mediana. La mediana, 78.33. 78.33 pasajeros por día. Y la moda, la que acabamos de capturar, 76.47. 76.47. Si les dice, mire, se adelantó un estudio para determinar el tipo de distribución y las tres medidas del resumen que se encontraron, media 78.7, mediana 78.33, la moda 70. ¿Qué tipo de distribuciones? ¿Qué dirían ustedes ahí? Cuéntenme, ¿qué tipo de distribución tienes? ¿Y por qué? Si se justifique su respuesta. Preguntas típicas. Ahí estamos entrenando ya para parcial. No basta que diga, profe, a mí me parece que es una distribución tal. Hay que decir, ¿y por qué? Ajá, porque pasa tal cosa. ¿Qué recuerdan ahí? ¿Qué tipo de distribución tendrían esos datos? Hay que decir si es simétrica, si es asimétrica, y si es asimétrica habrá que ver si es negativa o si es positiva. ¿Qué dirían ahí? Es asimétrica negativa. Asimétrica negativa. ¿Podría indicarnos la razón por la cual se pronuncia en ese resultado? Justificando su respuesta. Lo estaba diciendo, entonces para practicarlo. Ajá, ¿y por qué? Ya que pues los valores de la media son más altos que la mediana y la moda. Correcto, eso es correcto, que la media es mayor que los otros valores. Eh, cuando narramos, no tengo aquí esa presentación, cuando narramos allá y comparábamos eh, el que decir vamos para la derecha, vamos para la izquierda, ¿quién se la daba? ¿El promedio o la mediana o la moda? Observe que aquí la media es mayor que la mediana y esta a su vez es mayor que la moda. Revisar sus apuntes y allá deben tener que cuando el promedio es mayor que la mediana y a su vez es mayor, o que pues si el promedio es mayor que esas otras dos, es una asimétrica positiva. Revísenlo, asimétrica positiva, porque el promedio es mayor que las otras dos medidas de tendencia. ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo interpretaste en sentido contrario. Sí, profe. Listo. Cuando el promedio sea Sí. menor, piensen, promedio, usted diga, el promedio, si el promedio es mayor, imagínense en el plano cartesiano, en el eje X, si una medida de estas es mayor es porque está más a la derecha. Asocienlo así, mira que nunca van a confundir. Ahí se pudo haber sido por confusión. Tiene claro el concepto de que, es decir, comparó. Y si son diferentes, como en este caso, ya piense que asimétrica. Uy, profe, pero lo único que me faltó decirle fue que en vez de decirle negativo, le puse, esto, en vez de decirle positivo, le puse negativo.
pero le dije que era simétrica. Dice uno, bueno, sí, pero eso es como que, como el caso que yo planteo, un pocillo haciendo un pocillo y la oreja me quedó por dentro del pocillo, iba era para afuera y quedó para adentro. Es lo mismo, el producto no cumple con la funcionalidad. No, profe, más bien otro caso, me dijo alguien, no, profe, más bien diseñamos un pocillo para que la oreja quedara a la derecha y nos salió un pocillo con la oreja a la izquierda. Sí, un pocillo para zurdos y nos salió para derechos. Todo el mundo se quedó pensando, ¿cómo así? Yo, no, te pueden diseñar productos. El profe va a diseñar un pocillo para los zurdos. Sí, para los zurdos hay productos que son específicos para zurdos. Eso es una ambigüedad, ¿no? No la tomen muy a pecho, sino es una manera ilustrativa de decir, profe, le coroné el asimétrico, reconózcame algo ahí por eso. Sí, pero es delicado verlo que en vez de que vaya para la derecha, quedó para la izquierda, o que era para la izquierda y quedó para la derecha. Muy bien, entonces, esos son conceptos que muchas veces dice, mire, llegamos a obtener esos valores y muy a pesar que los obtuvimos, debemos también integrarlos y saber cómo tendría esa parte funcional para ese caso. Muy bien, asimétrica positiva, no escribo ahí porque la media es mayor que la mediana y la moda. Y finalmente, para cerrar, hallémosle la varianza, ya que tenemos eso ahí calientico. Varianza y desviación estándar de los datos agrupados. Pura fórmula. Esta es la formulita. Mira, ahí está la fórmula de la varianza. Es una muestra. ¿A qué hace referencia? Aquí ya tenemos todo, profe. Eso sencillamente es como dice usted, pura carpintería. Van a coger la sumatoria de la marca de clase, perdón, de la frecuencia absoluta de cada clase por la marca de clase, pero está al cuadrado. Y le vamos a restar el producto del tamaño de la muestra, que es un 50, por el promedio al cuadrado y dividimos sobre n-1. Fórmulas que encuentran de esa manera y pueden haber otra presentación. Aquí vamos a trabajar con esta. Muestre aquí para abajo. Así debo tenerla y yo estaba preocupado que no tenía esa tabla. Aquí está, mírala. Ahí está resuelta, más que decir, pero explicitémosla. La F corresponde a esta columna, ya la tienes ahí. La marca de clase m cuadrado ya la vienes trayendo del análisis pasado. Aquí vamos a necesitar es la m al cuadrado. Aquí está. 54.5 al cuadrado. Y teniendo esa columna de la marca de clase al cuadrado, multiplican columna 1 con la columna 5, el F por el M cuadrado, y te da vida a este resultado, a esta columna. La llevan y eso está lanzando 316.902.5. Esa corresponde, aquí tengo la formulita, mira, a esta tajada. Menos 50, que ya lo sabemos, ya tenemos la media. Entonces, aquí es donde se sugiere, trabaje con el promedio tal como te dio. No le redondea ya número entero. Si te dio 93.64, deje el 64. Dividido sobre n-1. Muestre a ver si lo hice o no lo hice. Sí, aquí está. Aquí está la solución. Esa sumatoria, el producto de frecuencia por la marca de clase al cuadrado corresponde a 319. Menos n, que es 50, aquí está el 50, por el promedio al cuadrado, aquí lo desglosé para que se viera que mantuvimos sin redondear 78,7 por 78,7 es el promedio, y dividimos sobre n-1, porque es una muestra. Verifico el promedio 78,7. Oye, mira, aquí está el 78,7. Uy, profe, yo redondeé a 79 y cuando lo subí al cuadrado eso quedó más grande y cuando lo multipliqué por el 50 eso siguió creciendo y al valor, ese valor había que restárselo a tal valor y por eso fue que me dio muy lejos de lo que debe ser. Solamente siempre que tengan promedios, ellos van a ser enganchados en otras expresiones. Y aquí entonces lo resuelves
y les ha dado, divide sobre el total de datos menos 1, y les ha dado 147.3061. Esa varianza estaría expresada en las unidades al cuadrado que corresponderían pasajeros por día, todo eso al cuadrado. No las coloco ahí porque ya hemos hecho el manejo. O sea, siempre la varianza va a ser al cuadrado. Y observa que ese cuadrado va a estar en función de la marca de clase que habla de pasajeros y el promedio que también está en pasajeros. De ahí entonces que le van a sacar la raíz cuadrada a esa cantidad para hallarle la desviación estándar. La desviación estándar muestral será la raíz cuadrada de la varianza, siendo S. Ya está ahí sacada la raíz cuadrada. Chévere. Verifíquenlo, a ver si me quedó bien. 147, o punto 3061, raíz cuadrada. 12.14 serán valores positivos. Entonces, si son los jefes de operaciones de esa empresa de transporte, dirían que en promedio en ese lugar se mueven en promedio unas 79 personas. Y esa medición tiene una desviación estándar de 12 pasajeros. Esa desviación estándar, pues dice, es como esa variabilidad frente a ese valor promedio, donde eventualmente algunos días subiremos ese 79, que es la media, que ya lo estoy trabajando como redondeado. Estoy haciendo referencia a este valor. 78.7 sería 79 aproximadamente. Diríamos que en promedio eso, y que hay variación de 12 pasajeros, que algunos días se incrementa hasta en 12 pasajeros y otros días pueden disminuirse hasta en menos 12 pasajeros. Tiene parte de lo que van a ver en su curso 2 en estimación estadística, que es el intervalo de confianza. Sí, un rango de valores donde esperamos encontrar dicho valor. O sea, 79 más o menos 12. Sería como una muy buena aproximación de ver entre qué rango de valores se puede estar moviendo el escenario de la empresa en ese punto. Y teniendo aquí varianza, teniendo la desviación, ya pueden capturar el coeficiente. Aquí está. Entonces, sencillamente escoger desviación estándar muestral sobre la media o promedio. Nos ha dado que al hacer esa relación, 12.14, que 12.14 la desviación estándar dividido sobre el 78.7, que es de la media, nos queda 0.1542. Y 15.42%. Y aquí técnicamente, pues dije, es una baja dispersión. Profe, ¿dónde sacó eso? No, generalmente hay tablas, no tablas, sino criterio. Se puede establecer que si es menos de 30%, se considera baja. Entre 30 y 50, moderada. Y de 50 para arriba es alta variabilidad. Del decir si es baja o alta va a depender mucho de frente a lo que es la decisión de la empresa, ¿no? No, si tenemos una desviación estándar o una variabilidad de más del 50%, significa que tenemos que tener listos otros buses porque eventualmente pueden incrementarse las demandas por alta variabilidad. Profe, y si la miramos por baja, pues habría que tener también ahí como en consideración esa cantidad de buses. Si este valor es bajo, la coeficiente de variación, entonces usted diría que el comportamiento real del movimiento de pasajeros va a estar cercano, prácticamente similar al del promedio. Entonces, hace análisis de capacidad y dice cuántos buses puede mandar o cuánto puede enviar. O el coeficiente de variación también les puede servir para que compare otra franja de tiempo, ¿no? Si este es el hipotético que mencionamos, de 6 a 8 de la mañana, ¿cómo será de 8 a 10? Hagamos el mismo medición. Y podemos decir, ve, de 8 a 10 es más variable que de 6 a 8. Las horas valle de 10 a 12,
hora valle es que baja el movimiento de pasajeros, porque ya todo el mundo está localizado en sus viviendas o en su trabajo, en sus sitios de estudio. Hay una hora valle. Se puede reactivar a la hora del mediodía. Hay muchos análisis. La estadística empieza, todos estos elementos empiezan a darles elementos para que los tengan en consideración, para que interpreten y razonen y tengan algunos elementos de emitir algún juicio y de tomar alguna acción, más que todo, no tanto decir qué es, cómo es y por qué, sino el que le permita uno actuar. Correcto, mis apreciadas y apreciados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí sería, yo siempre digo, hasta este suspiro, desde cuando dimos el primer suspiro de que, buenos días, soy el profesor Romeo, les voy a acompañar en su semestre. Entonces, hasta este suspiro es el tema del parcial 1. Voy a sacar una guía de ejercicios para que tengamos ahí como practicar tipo taller, la deben resolver en máximo grupos de 3 personas y la deben entregar el día del parcial, hasta el día del parcial a la medianoche se les da plazo. Y con esos ejercicios programaremos en la clase anterior a la que ustedes fijen de parcial, toda la clase despejándoles dudas, haciendo ejercicios, complementando lo que hayan hecho, orientándoles sobre esa guía u otros ejercicios que puedan tener. Entonces, que abarque los temas. Necesitaba primero saber si alcanzaba a combinar esto tal como lo hicimos, para que tuviéramos algo bien concreto. Entonces entra toda esa parte de la terminología básica, entra la parte de medidas de resumen, de tendencia central, de dispersión, de variación, lo de kurtosis, lo de coeficientes de asimetría, entra, y lo que vimos acá no está muy extenso. Se vio extenso fue porque hubo espacio para recuperar lo que llamaron las semanas de colchón, donde prácticamente hicimos fue volver a compartirles lo que ya se había visto. Entonces, hasta aquí sería. Fecha de parcial. Mira, ahí están estas opciones. Si alguien propone otra, adelante, caminante. Miércoles 1 de septiembre sería la otra semana. ¿Hay voluntarios para la otra semana? Viernes 3, sí estoy bien de fecha, sí, porque el lunes es 30, el martes es 31, el miércoles 1, sí estoy bien. El jueves es 2 y el jueves 2, que juega la selección Colombia por la tarde. El jueves 2, viernes 3, viernes 3, correcto, ahí estaría bien. Viernes 3 es la otra semana, el viernes 10 es de hoy en 2 semanas. Si alguien sugiere más allá, pues voy a incluirlo acá, porque va a depender mucho de ustedes cómo están con sus parciales. ¿Ya tuvieron parciales esta semana o están en parciales o les quedaron todos para la otra semana? Cuénteme. Ya, Unos esta semana y otros la otra. Espere que me habló la dama y la escucho. Démosle permiso primero a la dama y después cogemos lo del caballero. Cuénteme, señorita. ¿De qué decías? Por mi parte, tuve varios esta semana y tengo otros la otra semana. O sea, quedaría bien como para este viernes 10. Creo que ese día no, justo no puedo. Si se puede, mejor el 8. El miércoles 8 hay otra opción. No sé, es decisión de ustedes para que este miércoles 15. Yo ya subí una nota al sistema, no sé si ya la vieron. Está muy buena, nadie la perdió. 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 2. Me tocó subirla porque hasta hoy hay plazo para subir una nota. Entonces, en cumplimiento de eso se sube. Pero será modificada al momento que tengamos el resultado de este parcial. Cuénteme, sí. Miércoles 15 de septiembre. Entonces, ¿Qué opinan los compañeros para el miércoles 15 de septiembre? Pues yo creo la verdad que o me conviene más el miércoles 8. Estoy de acuerdo con la otra. Ya. Las demás personas, ¿qué opinan? Muestra, a ver aquí. Es como muy lejos, ¿no? Está también Sí, pues, está como lejos, sí. Yo estoy parece el bien el 8. miércoles Porque, 8. porque de aquí a allá ya hemos avanzado otros temas y empiezan ahí van a tener un grado de complejidad mayor porque entramos con probabilidades. Sí, profe, mejor el miércoles 8. Sí, profe, también el miércoles 8. 8. Sí, pinta bien. ¿Alguien está en contra de eso? ¿O lo llamo uno por uno para decir, póngale tal vez, tengo tiempo? Las 1:30, no alcanzo.
Espera. Sería miércoles 8. Ustedes son la 1, estadística 2, estadística 2, estadística 1. Son 22, ¿cuántos son ustedes? El grupo es de 30 y algo. Ya. Miércoles 8, ¿pinta bien? Sí, profe. Porque ya al otro miércoles, pues, ya queda como muy lejitos. Estábamos hablando casi de 3 semanas. Y la idea es que tengamos eso presente para eso. Listo, yo lo tengo en consideración para el miércoles 8. Cualquier variante, pues, me la hacen conocer el miércoles 1. El fin de semana les diseño la guía y la subo a plataforma de Teams con las instrucciones. De igual manera, subir... pero que aquí los muchachos están contestando en el chat. Yo estaba mirando eso. Aquí está, sí, contesten ahí una vez, sí. Miércoles 8, miércoles 8, miércoles 8, miércoles 8, miércoles 8, habían 16. Listo, ahí está la moda. Sí, correcto. Ahí están. Sí, perfecto. Miércoles 8 de septiembre queda. Entonces, diseño para que puedan entregar el taller el miércoles 8. Le doy más plazo para el taller por ahí hasta el viernes 10. Para que, de todas maneras, el hacer el taller los deja prácticamente ya estructurados para presentar. Ese es un buen lineamiento. Profe, haciendo los ejercicios del taller ya quedamos listos para parcial. ¡Claro! Si vienen 10 ejercicios, a partir del 11 es que sale el del parcial. ¿Cuál es el 11? Pues ya la de los parciales, no puedo decir ahí nada diferente. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Pero es relacionado con el taller que nos había dejado. Es que en la última parte de lo de kurtosis y el coeficiente de simetría, pues usted no nos había dado ninguna fórmula, sino más bien cómo interpretar si conociéramos ese valor, pero en sí. el taller no aparece ese valor, entonces no sabemos cómo hacer ese punto. Ese taller, ¿cuál es? ¿El de los perritos? El de los perros, sí, señor. Correcto. Esto, vas a grabar esos datos en Excel, como lo hicimos en una clase, ¿recuerdas? Sí, sí lo hicimos con Excel. Y ahí te da el valor de la kurtosis. Si te da negativa, entonces es platicúrtica. Si te da igual a 0, dices que es mesocúrtica. Está hablando de la kurtosis. Si te da mayor que 0, es leptocúrtica. No más, eso es lo que tienes que decir. Y ya vimos que es la que está más puntiaguda y tiene una mayor concentración de los datos. Para el caso del coeficiente de asimetría, también el Excel te lo da. El Excel te lo da y debes analizar. Si es mayor de 0, recuerden, lo hablamos ahorita con si la media es mayor, significa que va para la derecha. En el caso de la simetría, si le da mayor que 0, la desigualdad apunta por la derecha, entonces asimétrica positiva. Si el coeficiente de asimetría te da menor, pero que estoy hablando acá con ustedes, no con la clase, para que me vean ya. Si el coeficiente de asimetría te da menor que 0, significa que apunta hacia la izquierda, entonces dices asimétrica negativa. Y si el coeficiente de asimetría te da igual a 0 o cercano al 0, no necesariamente tiene que ser exactamente 0, sino un valor cercano que esté por ahí rondando, digo, la vas a decir que es simétrica. Yo tengo una presentación donde vienen las fórmulas. Se la puedo tener ahí, pero no la voy a considerar como parte de la evaluación, porque no la socializamos. Pero sí para complementar, que teniendo en cuenta dicha situación que la propone, no les di fórmula, entonces en otra presentación les cuelgo esas fórmulas para que las complementen. Pero en términos generales es eso, porque ya lo socializamos en sí el significado, lo que significaría el resultado puntual y específico para ese caso. ¿Ese para cuándo les quedó ese taller? El de esas medidas. Para hoy a medianoche. Ah, bueno, sí, aquí alcanzan hoy a la medianoche siempre, y el sistema queda abierto de todas maneras. No es que se cierre a la medianoche, sino uno aprovecha los espacios de las clases para dudas, preguntas o inquietudes que tenga. ¿Qué más sería, mis apreciadas y apreciados? Cuéntame. Profe, qué pena molestarlo. Era tranquila, para Mariana. ver si podía repetir lo de la kurtosis en Excel. Ah, aquí, El ¿cómo se pedacito que sabe? dijo ahorita.
¿Cómo se saca en Excel o qué es, o el Como lo significado? que dijo ahorita. Ah, ya, sí. correcto, cortosis. Entonces, cuando haces en Excel, le pide las estadísticas descriptivas y si la curtosis te da que es mayor de 0, la vas a llamar leptocúrtica, que es la curvita más paradita, la más concentrada. La leptocúrtica viene de lengua, la que parece una lengua que está bien hacia arriba. Si les da igual 0 en la curtosis, vas a decir es la mesocúrtica, la M de la mitad, la curva que está en la mitad de la lepto y la plati. Y la que sea menor que 0 es la más achatada, la más aplastada, la más aplanada. Curtosis menor que 0 es la platicúrtica. Eso es. Gracias, profe. Con mucho gusto, Mariana. Bueno, mis apreciadas y apreciados, muchas gracias por haber atendido esta invitación y por su participación. Estaremos en contactos. Vamos a Profe, qué cerrar. pena. Tranquilo, Camilo. Haga un favor, ¿el documento lo subimos todos los del grupo No, o solo una no. persona? Ese lo están haciendo entre 2 o 3 personas. 2 o 3, sí. Sí, máximo 3. Súbalo una sola persona. Pero que cuando yo abra el documento, ahí vea el nombre de los 3, porque a veces está uno solo, uno queda ahí narrado. Ustedes que quedan. Algunos se aseguran, no, subámoslo todos, no, pero con uno solo que esté arriba, ahí ya uno lo abre y mira que los nombres de las 2, de la persona, o las 2 personas, o las 3 personas. Asegúrense de que sea visible esos nombres, que a veces se me pierden, tengo que ponerme a buscarlos por otro lado, de pronto están en otro trabajo. No, con uno solo por el grupo, está bien. Gracias. Listo, Cristian. Bueno, si no hay más Profe, ¿me haría un inquietudes. favor? Claro, con mucho gusto. Lo que pasa es que aún no estoy agregada a Teams. Yo ahorita como a las 12 le envío un correo con mis datos. ¿Usted está en la lista de clase? ¿En la mía? Soy de la Este, a CEA ver, Academia. Molina, aquí tengo la lista de la mano. Almeida, Carmona, Carreño, Carvajal, Castro, Cañizares, Celis, Collante. Es que me está pasando que me están pidiendo que lo agregue TIS, pero yo hoy miro en la lista de clase y no están. Y cuando yo vaya a pasarles notas, ¿a dónde se las paso? Si no están, habilité Profe, notas y no me aparece. Dime. yo mandé un correo a la Secretaría Industrial Sí. ¿Y qué y me dice? respondieron que mandara el nombre de los profesores de las bueno. materias que hemos bajado de Bucaramanga y que ellos hablaban con ustedes, pero que mientras tanto que tuvieran las notas ahí anotadas o en cuenta. Ah, listo. Entonces, a veces es bueno que le manden la copia al profe. O sea, nos va a llegar algo a nosotros de profes para tramitar esas situaciones. Sí, profe. Ah, bueno, sí. Sí, porque yo decía... Pero profe, mientras tanto nos podría incluir a Teams pues, para ir subiendo los... Sí, como no los tengo por algún lado, ya me enviaron a un correíto por ahí a olmegoe@gmail para que diga, profe, agrégame, por favor. Ya he agregado algunos de otros cursos, pero ya veía que estaban incluidos en la lista. Entonces, si quiere, o aquí en el chat, déjame ahí el correo al cual debo entrar a ajustarlo. Algunos tenían correo de la UIS y otros tenían un Hotmail, otros Gmail, entonces yo lo estaba grabando con la UIS. Entonces, no, es que ese no me sirve todavía, profe, entonces se quedó sin incluir. O me manda un correo a olmegoe@gmail y ahí yo diciéndome el correo o con el mismo que me envía, que se lo utilizo para grabarlos en el Teams. O por lo pronto, si no alcanzo a hacer hoy, ahorita tengo clase de 2 a 4, si no alcanzo a hacerlo hoy y el trabajo es para hoy, si lo va a hacer individual, pues deje constancia que va a ser individual, entonces se le amplía el plazo, ahí queda abierto el sistema. Si lo va a hacer en grupo, pues inclúyase con alguien que está en el grupo y que lo suba esa persona en la plataforma donde ya está habilitada la persona y allá aparecerá el nombre de ustedes. Profe, por el chat le dejamos los correos de nosotros. Ah, listo, aquí le voy a tomar. Listo, ahí tengo a Carlos y tengo a Amy. Pero le tomo aquí de una vez, esto lo hago esta noche para que... Perfecto, vamos a tomarle aquí la fotico, porque después aquí tengo, entonces quedó Carlos Leal, punto 25. Perfecto, 2 estudiantes tengo ahí por chat. Hay 2 o más, ¿cuánto más habrá por aquí? Solamente hay 2. Carlos Leal. Listo, Carlos y Amy, gracias por avisarme eso y qué bueno que me comentó que ya están en trámites con la facultad para que se formalice de esa manera. Entonces nos tocaría guardarle las notas y se las enviamos
al director y ellos se encargan allá de enviarlas al registro. No quedarían como en la planilla, a lo pronto les habilitan, ¿no? Hay que mirar eso. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más inquietudes, dejamos ahí. Cerramos aquí para todo, finalizamos. Desearles un buen fin de semana y síganse cuidando y estaremos convocados para la otra semana. Entonces, el tema de parciales hasta hoy, lo que empecemos a desarrollar el martes, ya quedaría para valoración de segundo parcial. Bueno, muchísimas gracias, que estén